En cuanto salí de la preparatoria de Luis G. León, entré a la Facultad de Filosofía y Letras y allí me quedé. Después en el instituto hasta la fecha, más de 60 años tengo en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Yo al arte colonial me dediqué completamente por la influencia de Francisco de la Maza. Él, cuando era maestro allí en el instituto, quiso hacer unas excursiones al centro para arte colonial, porque él también andaba investigando, claro está. Yo fui una de las alumnas que se inscribió y yo creo que fui la que duró más tiempo allí con él. Entonces conocí muchas partes de la Ciudad de México que interesaban para el arte colonial. El doctor Fernández, por su parte, fue director del instituto por 2 periodos, así es que fue muy grande su influencia. Él, aunque se dedicaba al siglo XIX y no al colonial, a mí me ayudó mucho. Cuando yo estaba escribiendo mi tesis, me aconsejaba, me hacía leerle partes, me visitaba a ver qué estaba yo haciendo. Un director muy encantador, don Justino, tratando de ayudar mucho a toda la gente. Por su parte, el maestro Gorman fue uno de los grandes maestros de la sección de historia y ha ayudado a muchísima gente. Yo le tengo que agradecer que me dirigió la tesis, que estuvo muy amable siempre en el terreno de que pudiera yo repetir un capítulo, hacerlo de nuevo, viajar. Fue muy cuidadoso y me ayudó en la redacción, en los conceptos que yo trataba de manejar, y además hicimos una muy buena amistad. Yo quise muchísimo al maestro Gorman, tanto que fue mi testigo de boda, y luego venía a la casa, venía a cenar, venía a comer. Tuvimos muchos amigos en común de los mismos de la universidad. Así es que esos 3 maestros para mí fueron definitivos. Yo la invitación a la academia se la debo a uno que fue su director bastante tiempo, gente que me conocía trabajando en otras partes, Raúl Cardiel, y él me invitó a que presentara yo mi ponencia. Bueno, se hace por votación, se presenta el nombre del candidato y ya hay una votación y entonces se decide si se acepta o no. El indio, como autor, bueno, como autor, no, como creador de obras pías, fue una presentación que en cierto modo fue novedosa porque casi no se había hablado en ese aspecto de las actitudes, de las acciones del indio. Se le consideraba como peón, nada más se veía así, pero yo entonces señalé algunos autores de origen indígena que eran muy buenos creadores de obras que fueron también importantes para el repertorio que teníamos de arte colonial. Y en eso residió la novedad que yo podía presentar en ese momento. En cuanto a mí me dieron la base en el instituto, me dieron también la responsabilidad de trabajar para el instituto con esa dimensión
de trabajar con un grupo en un seminario y empezamos a trabajar precisamente, entre otras cosas, primero fue organizarse y eso, pero luego ya fue la investigación sobre Correa, que ha durado muchísimos años. Prácticamente le puedo decir que muchos de los investigadores, por ejemplo, de los que hoy están aquí y que vinieron para colaborar en esta entrevista, muchos de ellos trabajaron años también en la investigación del Correa. Conocí yo el Instituto de Investigaciones Estéticas, tuve la fortuna primero de ser becaria y después ya de compartir ese bello lugar académico, ya con una plaza, y desde el año 80 yo colaboro en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint. Yo aquí quiero decir que, bueno, ese gran archivo, que es una belleza en miles de imágenes sobre la historia del arte, inició que la piedra angular la puso la querida doctora Elisa Vargas Lubo cuando ella ingresó en abril del 53. Manuel Toussaint le da un contrato en que dice para organizar las colecciones de fotografía de los investigadores. Y así inició ella que ha sido una gran fotógrafa y que tenemos miles de fotografías de ella, de arquitectura, de pintura, de escultura, sobre todo de arte colonial, de todo el país, fotografiadas por ella. La doctora Consuelo Maquíbar, que se encuentra aquí, empezó a trabajar en las investigaciones del tema desde que se inicia hasta ahora que acaba de salir la última edición. Hay un gran artículo de ella. Se creó una afición y cariño, si se puede decir la palabra, por ese autor y para terminar la obra que ya nos llevaba muchos años. Yo no sabía exactamente a quién recurrir y me encuentro con una compañera de la facultad, que hacía muchos años no nos veíamos, y me dice, vente con nosotros al seminario de la maestra, todavía era maestra, Vargas Lugo. Y le dije, bueno, pues no sé quién es, pero si tú me dices, sí, déjame tratar con ella primero, a ver si te acepta. Total, voy a verla y lo primero que me dice, ¿y qué es usted de los Maquíbar de Pachuca? Para pronto. Le dije, pues mi mamá es Maquíbar de Pachuca. Ah, bueno, perfecto. Yo creo que esa fue la mejor carta, para que me aceptara. ¿Verdad, doctora? Sí. Bueno, total, le comento cuál es el tema que quiero trabajar, que son los retablos de Tepozotlán. Le gusta la idea y a partir de ahí, 1970, es que he seguido trabajando con ella. Yo tuve una suerte grande. Fue el doctor Sarucán, pero fue una ceremonia muy hermosa que recuerdo mucho. Una ceremonia muy numerosa porque hubo muchos que fueron eméritos. Bueno, los que fueron, se leyó un poco de los trabajos de todos y se hizo una ceremonia donde salíamos, nos llamaban, nos poníamos de pie, salíamos de entre todo el público y recibíamos la condecoración. Bueno, no es que sea una medalla ni nada de eso, pero sí era una toga un poquito diferente a las normales y la felicitación en público. Así fue. Yo no tuve la suerte de ser discípulo suyo directamente de aula, pero creo que tantísimas tardes, tantísimas discusiones, tanto aprender de ella,
conllevó a que verdaderamente me pueda unir y pueda decir con orgullo que soy discípulo de la doctora Vargas Lugo. Yo siempre le digo a mis alumnos, a mis discípulos, que son nietos de la doctora Elisa Vargas Lugo. En mí es frecuente que aparezcan frases de la doctora o, sobre todo, referencias elocuentes de la historia del arte. Tuve la suerte de conocer a la doctora, tuve la suerte de poder discutir con la doctora y tuve la suerte de que me invitara a conocer México. Ella es la responsable de múltiples viajes en mis primeras estancias en el país, en donde pude acercarme al patrimonio novohispano que tanto me había interesado. Parte de lo que somos académicamente, pues partió de ella y con ella. Y hemos ido a lo largo de tantos años enriqueciéndonos al lado de ella, que bueno, pues simplemente gracias, mi querida doctora. Igual que no le pido los agradecimientos a mis alumnos, no se los doy a la doctora de forma particular, sino se lo intento dar día a día. Creo que eso es el mejor ejemplo que podemos dar para agradecer todo el regalo que nos ha proporcionado, desde la convivencia hasta las correcciones, hasta los enfados y hasta en algún momento sentarte y enseñarte no solamente el arte, sino la belleza de un árbol en cualquier lugar, al lado de una carretera, al lado de una buena tortilla española y al lado de un buen vino y todo el saber que te puede decir. Las cosas que se aprenden, que se formulan, que se definen entre el maestro y los alumnos. Ellos participan de nosotros, de nuestras ideas, y nosotros participamos de sus conocimientos, de las investigaciones que están haciendo y de los conceptos que crean y de sus ideas. Estamos, pues, correspondidos.